Hola, ¿qué tal hermanos? Dios les bendiga, buenas noches. Aquí seguimos con nuestro estudio acerca de la iglesia y considerar, ¿no es cierto?, el estudio, considerar a la iglesia primitiva, es muy interesante, ¿no? Por un lado, ¿no es cierto?, es muy enriquecedor, es muy interesante, pero también, ¿no es cierto?, habría que tener en cuenta, ¿no? Tener en cuenta un poco el tema de hoy es qué tenía aquella iglesia primitiva. Muchos de nosotros hemos escuchado expresiones quizás en las convenciones o en los estudios, bueno, siempre refiriéndose, ¿no?, a lo que marcó y lo que fue la iglesia primitiva. Algunos abogando que no, ¿no es cierto?, que no hay que volver a la iglesia primitiva. Por un lado porque, y es cierto, el Señor prometió cosas mayores aún, ¿no? No sé si la hemos visto, ¿no? Sin duda que muchas cosas que quizás no vivieron los apóstoles se han visto en nuestros días. Pero por otro lado, hay muchas cosas que hacían de esta iglesia, la iglesia primitiva, que le daba ese empuje, ese crecimiento, ese desarrollo, esa expansión, ¿eh? Desde Jerusalén y hacia el mundo, como el Señor les mandó. Pero cuando consideramos la historia, ¿no es cierto?, tenemos que tener presente que tener en cuenta el contexto histórico, el contexto político, religioso, cultural, las costumbres, porque las cosas se hacían muy diferentes a las que nosotros tenemos hoy. De alguna manera podríamos decir que tenemos ventajas, si se quiere, ¿no? Ventajas de algún modo. El uso nomás de esta tecnología que ellos no tenían, que nos permiten a nosotros, bueno, llegar a lugares insospechados, ¿no? Y llegar a todo el mundo donde esté esta tecnología. Cosa que en aquel tiempo no lo era, no era, como se dice, todo a pulmón, ¿no? Todo a esfuerzo. Pero, ¿no es cierto? Si miramos una de las cosas, ¿no? Por ejemplo, la iglesia no tenían Biblias, no tenían Biblias como nosotros tenemos hoy, que estamos tan acostumbrados a tener cada uno nuestras Biblias, a llevar al culto, a la iglesia, a los grupos, a llevar nuestras Biblias. En aquel tiempo no era así. No era fácil tener acceso a los libros, a los escritos, ya sea por su formato, que no era quizás como hoy, así un libro como lo entendemos hoy, sino que tenían otra forma. Pero además de eso, no todos tenían acceso por la economía y por otro lado porque no todos sabían leer o escribir. Eran algunos que podían tener acceso a esos escritos sagrados, ¿verdad? Entonces ahí ya vemos que ellos no tenían, ¿no? Y que escuchaban las enseñanzas, las directivas de los apóstoles, que hablaban aquello que Jesús les había comunicado. Vamos a decir, no tenían un Nuevo Testamento, por así decirlo, ¿no? No sé si pensaban que algún día, no sé, ¿no?, si ellos pensaban que algún día iban a tener un Nuevo Testamento. Se estaba escribiendo o se escribiría muchos años después, ¿eh? Desde el año 55, 56 después de Cristo. Bueno, hasta el último, que sabemos que se escribieron los últimos escritos de Juan, cerca del 95 a 100 después de Cristo, las cartas y el Apocalipsis. O sea, mire de lo que estamos hablando, todavía no tenían, ellos tenían la literatura, el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Pero ahí estaban escuchando esas buenas nuevas acerca del Evangelio y las enseñanzas
que les daban los apóstoles. Entonces ahí tenemos una de esas cosas, es que no tenían Biblias. Otra de las cosas, que quizás muchos ya lo saben, pero y lo hemos estado hablando, es que ellos tampoco tenían templos, tenían edificios, no existía, no tenían templo. La iglesia se reunía en las casas de los hermanos, ¿no? A los cuales luego, quizás de un marcado testimonio, trayectoria, ¿no es cierto? Ahí se los nombraba como gente fiel a los ojos del Señor y a los apóstoles, y bueno, oraban y los comisionaban, ¿no es cierto?, para que puedan llevar adelante la obra del Señor, ¿eh? Como dice en 1 Corintios 16, 19, ¿no es cierto? Bueno, a la iglesia que está en tu casa, le dice, ¿no es cierto? Bueno, podemos ver entonces, hermano, que otra de las cosas es, no tenían templos, edificios, se reunían en las casas. Como dijera el pastor Samuel Sorensen, ¿no? Decía, bueno, los templos son males necesarios, ¿no? Pero eso no impidió, ¿no es cierto? Justamente no tenían, por causa del contexto político, religioso de aquel tiempo, por esas razones no tenían edificios propios. Ya el propio Jesús, ustedes recordarán que él explicaba, hablaba y enseñaba a la orilla del lago, a la orilla del mar, en las montañas, en el valle, bueno, ¿no es cierto?, en distintos lugares. Allí se reunía y Jesús les hablaba, la multitud le seguía allí y podía hablar. No había quien más que Jesús podía haber tenido un templo, ¿no es cierto?, un tremendo, por causa de las multitudes. Sin embargo, tampoco lo tuvo. Bueno, eso es otra diferencia. Lo que no vemos en la Biblia, en el libro de los Hechos especialmente, o en el caso de que vemos, es, ¿no es cierto?, que no había un esquema de reunión. Sí nos dice que se reunían todos los días, se reunían y enseñaban la palabra en el templo y por las casas. En el templo de los judíos se está hablando, ¿no es cierto? No había un esquema de reunión, no dice qué días había que reunirse, quizás como nosotros, bueno, tenemos martes, oración, jueves estudio, y sin duda que quizás lo tendrían, pero no encontramos un esquema de reunión, no encontramos horarios, a qué hora se reunían o cuánto duraba una reunión, no lo vemos, ¿no es cierto? No está. Lo cierto es que se congregaban, que se reunían, que estaban mucho tiempo juntos. Es decir, ese es otro factor distintivo, ¿no?, de la iglesia primitiva, a diferencia de la nuestra, de este tiempo que nos toca vivir, ¿no? Y bueno, no tenían edificios, no tenían templos, obviamente tampoco tenían sistemas de sonido, audio, computadoras, no tenían nada de eso. Pero se da cuenta lo que digo, que de pronto nada impedía que la iglesia predicara, nada impedía que crecieran, que se multiplicara, que evangelizaran, que buscaran a Dios, que fueran llenos del Espíritu Santo. Nada, nada. ¿No es cierto? Y en base, si tenemos en cuenta el contexto político y aún religioso, vemos que estaban bajo amenaza, bajo persecución, con prohibiciones de predicar, de hablar de Jesús, ¿no? Bueno, recibían azote, los encarcelaban. Bueno, quizá eso fue suave, moderado en ese tiempo, hasta después del año 30. Bueno, obviamente fueron, si vamos a considerar, como dijimos antes, fueron 300 años de mucha persecución, algunas veces más moderadas y otras muy fuertes, tremendas, terribles. Si usted estudia un poquito de historia, va a encontrar que fue impresionante la persecución,
¿no? Las famosas catacumbas. Es decir, quiero ubicarlo en el contexto, ¿no es cierto? Y ver las diferencias que había, ¿no? En aquel tiempo con lo que nosotros quizás tenemos hoy, ¿no? Pero ¿qué es lo que había, ¿no es cierto? Quizás no había gente preparada o profesional, si se quiere, con estudios, bueno, como se habla de bachillerato ministerial, no había. Inclusive cuando los oían decían, estos hombres son hombres del vulgo, gente común, vulgar, sin letras, sin estudios, ¿de dónde aprendió todas estas cosas? Es decir, no había gente muy formada, muy pulida, muy preparada, pero estaban llenos del Espíritu Santo. Se da cuenta que hay una diferencia. ¿Qué tenían? ¿Qué tenían esa iglesia? ¿Qué había en la iglesia primitiva? ¿No? A diferencia de la nuestra, que quizás tenemos todas estas cosas. Tenemos un esquema, tenemos salones, tenemos sonidos, tenemos gente profesional, tenemos gente que, bueno, ha estudiado, que, bueno, tiene para poder predicar, poder servir a Dios. Bueno, tremendo, quizá hoy como los estudios que se están dando para formarnos, prepararnos. Bueno, quizás ellos les instruían, pero no es que recibían un título o un certificado, no, los instruían en las cosas del Señor, ¿no? Es decir, quisiera que poner, ¿no?, en contexto. Por eso que cuando uno lee el libro de los Hechos o las epístolas, la intención no es tener un manual o una guía de cómo tienen que ser, ¿no es cierto?, el estilo, la duración de un servicio, la forma, no habla nada. Si bien el apóstol Pablo nos dice, hágase todo decentemente y con orden. Cuando uno lee Primera de Corintios, no va a encontrar que en una iglesia muy llena de dones, de ministerios, de una iglesia muy amplia, pero había algunas cosas en desorden, por así decirlo, ¿no? Ese desorden a veces pentecostal. Por eso es que se escriben estas epístolas, como Pablo le escribe a Timoteo y le dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, ¿no? Cuando uno lee 1 Corintios 11, 12, ¿no?, va a encontrar ahí que les habla acerca del hablar en lenguas, por ejemplo, tuvo que enseñarles cómo hay que hacer, que si uno habla, el otro interprete, el otro calle y así, ¿no? Pues si hablan todos juntos no se entiende nada, y si viene un incrédulo y un indocto, bueno, les va instruyendo de cómo tenía que funcionar eso, ¿no? El manejo de las lenguas, de las profecías, ¿no? No les impedía, pero los estaba un poco ordenando en ese sentido. Lo mismo que con los dones, cuando usted lee ahí 1 Corintios 12, hacerles ver, notar el valor del cuerpo de Cristo, que todos somos útiles, que todos tenemos alguna capacidad dada por Dios diferente y que tenemos que complementarnos los unos de los otros, ¿no? Es decir, realmente podemos ver una iglesia diferente en su operación, pero que evangelizaba, que predicaba, que enseñaba, que oraban, y que buscaban al Señor, ¿no? A pesar de todas esas cosas que quizás hoy nosotros no las tenemos. Tenemos muchas cosas que ellos no tenían, hablando de comodidades, templos, edificios, salones, no sé, tecnología, muchas cosas, pero quizás ellos tenían por ahí algunas cosas que por ahí nosotros no tenemos o las hemos perdido o las hemos descuidado, ¿no? Y que bueno, obviamente todos dirán, uno de los factores que hacía esto era el Espíritu Santo. Por eso se llama los Hechos de los Apóstoles, pero como alguien dijo, debería llamarse los Hechos del Espíritu Santo, porque vemos que el Espíritu Santo es el agente principal en llevar a cabo
en respaldar y ayudar la obra del Señor. Esa fue la obra del Espíritu Santo que pudo hablar Pedro y traer convicción a las almas para que se arrepintieran, para que se bautizaran, para sanar, para libertar. Fue el Espíritu Santo que cuando tenían que tomar decisiones les guiaba y les decían, hagan así, hagan así, ¿no? Vemos el obrar del Espíritu Santo. Pero hay algunas cositas, simplemente a modo de detalle, para ya ir, ¿no es cierto?, pensando un poquito, algunas cosas que el sentir que tenía, ¿no? Y era que había un sentido de misión, de cumplir con la misión o la comisión que el Señor les había dejado. Quizás al principio fueron medio reticentes en cumplir, pero Dios, bueno, provocó circunstancias que lo llevaron a tener que cumplir, de ir y predicar el Evangelio por todos lados. Había un sentido, por eso que dice que todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Había un sentido de misión, tenemos una tarea, tenemos una responsabilidad, y eso era lo que los movía. Esa misión tenía un sentido de urgencia, ya. Estos días, bueno, recordando un poco lo que ¿no es cierto?, el libro del pastor Samuel Sorensen en cuanto a, ¿no es cierto?, la historia de la visión, ¿no? Y bueno, según dice, bueno, esas eran las palabras que podían identificar al pastor hermano Samuel. Las palabras eran ahora, ya, de inmediato, urgente. ¿Por qué? Porque había todo un campo virgen para ganar. Argentina estaba para ser ganada para Cristo, pero hacía falta evangelistas, obreros, misioneros, había que levantar obras. Por eso que había una carga y un sentir de urgencia, aun cuando comenzó nuestra familia. Y eso pasó también en la iglesia primitiva. Había un sentido de urgencia. Y esa urgencia estaba también motivada porque ellos esperaban al Señor en su generación. Ellos estaban esperando que en cualquier momento podía llegar Cristo. Y por eso que se apresuraban a predicarle a cuanto más podían de la obra de la cruz. Había un sentido de urgencia. También podemos decir, y esto tengo los textos todos, pero bueno, el tiempo no nos da, ¿no es cierto? Sabe que había un sentido de brevedad, porque es una de las palabras, ¿no es cierto?, que se nos dice, y Jesús dice, vengo en breve, o el tiempo es corto, dice el apóstol Pablo. Es hora que despertemos del sueño. El tiempo es corto. Y dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es decir, había un sentido de la brevedad del tiempo, que no tenemos todo el tiempo por delante, porque no sabían por un lado a qué tiempo iba a venir Jesús, cuánto tiempo ellos iban a permanecer, a durar, a sobrevivir, porque estaban siempre en peligro de muerte, en peligro de amenaza. Entonces había un sentido también de la brevedad de ese tiempo. Qué tremendo, ¿no? En cuarto lugar, si usted toma nota, ¿no?, había un sentido de lo relativo del valor de las cosas. Las cosas. Es decir, el apóstol Pablo podía decir, estimo todas las cosas. Pero las cosas no son el problema, sino cómo las estimamos. Y son las cosas a veces las que nos enredan, las que nos obstaculizan, las que nos frenan, quizás para poder hacer aquello que Dios nos encomendó. El estar apegado a las cosas. Pero allí no había. Por eso que usted puede leer en los primeros comienzos también que todos se despojaban. No había un apego a las cosas. Y por eso que Pablo podía dar testimonio en Filipenses 3 cuando dijo, estimo todas las cosas como pérdida, las estimo como basura. Y no eran cosas malas, no estaba hablando de cosas malas, ¿no? Pero él decía, comparado con Cristo,
comparado con el Evangelio, comparadas con el llamamiento, esas cosas no tienen valor. Por eso que no había problema en poder despojarse. Y este término es muy importante también, porque una cosa es que te despojen y otra cosa es despojarse uno mismo. Quizás como hoy tristemente podemos ver, ¿no es cierto?, en muchos lugares que quizás no son propios de nuestra familia, con doctrinas, enseñanzas, donde a veces los despojan, ¿no? Quizás motivados por el famoso evangelio de la prosperidad. Pero no es así, porque aún esta familia, esta obra y la historia de la iglesia ha sido hecha a través de vidas que aprendieron a despojarse, aprendieron a dar de lo que tenían y hoy el fruto, el resultado es a través de vidas que han podido dar al Señor, de su vida, de su tiempo, de sus cosas, que han ofrendado para la obra, porque así lo sintieron, porque así el Señor les puso en su corazón, de bendecir a otros. Bueno, eso también, ¿no es cierto? Y eso existía también en la iglesia primitiva. Nadie estaba pegado. Fíjese la palabra del apóstol Pedro que siempre se recuerda, ¿no? Cuando él dijo, no tengo plata ni oro. Ahí está. No tenían recursos. Dice, no tengo plata ni oro. Pero dice, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué tenía? Tenía una gracia, una unción, una autoridad, ¿no? Que pudo sanar y ser sanado aquel hombre cojo que pedía en el templo, ¿no? Era un hombre lleno del poder del Señor. Había un sentido de cuidado, cuidar la doctrina, cuidar, ¿no es cierto? Hoy hay tantas doctrinas falsas, ideas, ideologías, pero había un sentido de cuidado del cuerpo, cuidado de los hermanos, cuidado de la obra, un sentido de cuidados, de apoyarnos, cuidarnos los unos a los otros. Rapidito digo, había un sentido de santidad, de testimonio, la conducta. Por eso que tenemos muchos escritos en la palabra del deber de cómo debe vivir un cristiano, para que ese testimonio que van a dar no sea obstaculizado, ¿no es cierto? Cuando uno da testimonio no se ve afectado por el mal testimonio quizás de la conducta. Bueno, y por supuesto el sentido de amor, de responsabilidad, el amor los unos por los otros y el espíritu de servicio, ¿no? Y todas esas cosas, por supuesto, a más de todo eso, la llenura, la gracia, la unción del Espíritu Santo, hicieron que esa iglesia primitiva pudiera tener ese crecimiento aún en medio de tanta persecución, en medio de tantos problemas. Que el Señor nos ayude a nosotros, que estamos en este último tiempo, viviendo tiempos peligrosos, también difíciles, pero que no nos falte, porque así también podremos ver que la iglesia sigue creciendo y creciendo, ¿no? Y qué lindo acá quiero terminar con Hechos 2, ¿no es cierto? Y dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, así era el crecimiento, el desarrollo de la vida de los primeros cristianos. Que el Señor nos ayude a nosotros. Que Dios les bendiga y será hasta un próximo encuentro o estudio. Bendiciones.